Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar entre la realidad y la ficción, pero por supuesto siempre de historia, a través de Joaquín Murrieta, un personaje que últimamente vemos que está de moda, pues si bien cabalgó en el siglo XIX, en el siglo XXI, la ficción se sigue esperando inspirando, perdón, bueno, esperando e inspirando en su vida y obra, y la verdad es que es probablemente un misterio, porque se conoce más a través de la novela que de su biografía, pero bueno, para eso estamos con el pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial, para desentrañar estos misterios de un personaje que sin duda pues es parte de nuestra historia, entre la ficción y la realidad. ¿Qué tal, pana? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a hablar de este personaje que podríamos decir que es muy parecido a Robin Hood, ¿no? Y la vida de Joaquín Murrieta está llena de misterio. Su historia simboliza pues la resistencia, la lucha contra la discriminación y el racismo al que fueron sometidos muchos hispanos por los estadounidenses en el siglo XIX. Y bueno, también su historia muestra cómo después de las independencias hispanoamericanas y la pérdida por parte de México de los territorios de California, Texas, Nuevo México, etcétera, todo el caos en que se convierten estas nuevas repúblicas y las crisis económicas que atraviesan y que, bueno, empiezan a producir una cantidad ingente de migrantes, ya sean mexicanos, chilenos o peruanos, ¿no? Sobre todo a California durante la fiebre del oro de la década de los años de 1850, ¿no? Estos emigrantes hispanos que buscan una mejor vida, escapando de todo ese caos de las nuevas repúblicas, y que Joaquín Murrieta fue parte de todo ese movimiento, aunque hay que decirlo, Antonio, no consiguió esa vida mejor que buscaba, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando de esto y de mucho más. Claro, es que Murrieta fue un personaje, no es que él atravesara la frontera, es que la frontera lo atravesó él. Como tú bien dices, muchos hispanos pues se ven en una situación de discriminación en su propia tierra. Realmente ellos no conocían otra tierra que esa. Entonces, es interesante que tú aludas a la independencia o a la secesión, porque realmente sabemos que aquello no fue independencia. Claro que se nos ha dicho como que aquello fue una aclamación popular, nada más lejos de la realidad, incluso en los territorios periféricos de la Nueva España, desde Texas hasta California, incluso pasando por Luisiana, pues este tipo de movimiento no fue acogido realmente con entusiasmo y muchos se vieron bastante solos. Sí es verdad que, claro, el expansionismo estadounidense, pues la Luisiana queda muy pronto engullida en él, gracias a Napoleón, sí, a ese indeseable que fue Napoleón también, con la poca vista que tuvo, en fin, la poca vista de los gobernantes españoles de la época. Pero sí es verdad, bueno, pues eso, que la frontera cambia radicalmente luego de la guerra de la invasión de Estados Unidos contra México y mucha gente pues se ve atrapada, se ve sin salida, la tierra que era de sus antepasados. Yo creo que en ese sentido, tanto el zorro como el coyote retratan muy bien la situación en la que se ven muchos criollos, muchos mestizos, hispanos, que se encuentran primero que la República pasa más o menos fugazmente por ellos, luego el aluvión de la guerra, con unos títulos de propiedad que ellos ya no saben si valen, si no, porque claro, en Estados Unidos invocan a la ley, pero siempre y cuando la ley conviene en ese momento. Cuando no, la ley era un poco el sheriff o el que pudiera actuar por su cuenta. Hay unos años de caos en los que más o menos se van componiendo las piezas del puzzle y encima coincide con la fiebre del oro. Entonces, el Murrieta real, realmente no hay demasiada documentación. Además, un tipo que muere joven. Mira, para no equivocarme, pana, lo tengo aquí del 1829 a 1853. O sea, el Murrieta real es una especie de, como tú dices, Robin Hood joven que combate contra los Estados Unidos, que se ve atrapado en esa nueva frontera y que se cuenta la leyenda pues que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres o que le robaba a los anglos o no solo a los anglos, sino a todos los inmigrantes que iban llegando para dárselo a los hispanos. Pero realmente el Murrieta conocido es el Murrieta de la ficción, el Murrieta de las Ujú. novelas, que incluso hay un escritor angloamericano que lo hace famoso, después pasa por una traducción francesa, después por una traducción española, perdón, concretamente chilena, y así pues nos ha ido llegando
la leyenda del Murrieta que luchó contra los Rangers, ¿no? De California, que claro, los Rangers ya van asentando, digamos, el orden estadounidense. Pues bueno, todo lo que envuelva a Murrieta ya de por sí es muy legendario, ¿no? Sí, como legendario es Antonio, hay que decirlo, su lugar de nacimiento, ¿no? O sea, Ujú, hay una exactitud de información, coincidencia en nombres, ¿no? Y hay tres lugares que se toman como posibles sitios o lugares de nacimiento. Uno de ellos es San Rafael del Alamito, en Trincheras, México. O otro es Los Álamos, en México también. El Alamito, en Hermosillo, México, ¿no? Y bueno, la primera versión dice que Murrieta nació en Sonora, concretamente en el poblado de San Rafael de Alamito, ¿no? O sea, en Trincheras, una comunidad que hay que decirlo, Antonio, desapareció a principios del siglo XX y en donde se erigió una plaza cívica para recordarlo cada 23 de octubre, ¿no? O sea, es muy importante esto que, para citarlo, ¿no? O sea, sus orígenes provienen o su lugar de nacimiento está entre Sonora y Hermosillo, ¿no? ujú. Y bueno, de acuerdo con Carlos López, es en la versión al español hecha por el chileno Carlos Morla, donde se varía la nacionalidad de Murrieta, ¿no? Cambiando todo lo que decía México por Chile, y es así como surge el mito de Murrieta, personaje de origen chileno, que hay que recordar que también el poeta chileno Pablo Neruda, antes de ganar el premio Nobel en 1971, Sí. inmortalizó a Murrieta en una obra dramática llamada Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, o sea, con una sola R, ¿no? Que se estrenó, por cierto, en el teatro en Santiago de Chile en 1967. Y algo muy curioso, Antonio, es que la versión de Neruda se trataba de un chileno nacido en Quillota, que partió de Valparaíso en 1850 para trabajar como minero y fue injusticiado, hay que decirlo así, por los Rangers en California el 23 de junio de 1853. Y Neruda, hay que decirlo, le asigna más un papel social a su héroe, ¿no? Transformándolo en un asaltante legendario que protestaba contra las condiciones laborales extremas que sufrían los mineros durante la fiebre del oro, además de reflejar la compleja realidad de la comunidad hispana, como hemos dicho al principio, en el siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, no, Murrieta a mí me recuerda un poco al personaje que crea Sancho Gracia con Curro Jiménez, ¿no? Que existió un Curro Jiménez que, por cierto, tiene muy poco que ver con el personaje de Sancho Gracia y toda esa serie que veíamos de niño, ¿no? Con esa banda sonora inolvidable. Pues Curro Jiménez le pasa igual que a Murrieta, tiene más leyenda que realidad. Fíjate que yo antes nombraba un autor anglo y hay que decir que en verdad John Rolling Rich era de sangre cherokee, era mestizo de Cherokee y su madre era blanca, y fue el quien a raíz de los 50, este periodista, este escritor, de los 50 del siglo XIX, empieza ya a escribir sobre la vida y las aventuras de ese, como se decía, el célebre bandido de California, ¿no? Ten en cuenta que en el siglo XIX, la influencia del romanticismo, el bandolero es una figura que se exalta. Muchos viajeros románticos franceses, ingleses, norteamericanos acudieron a España buscando siempre bandoleros por las serranías, ¿no? Pues Joaquín Murrieta, en ese sentido, cumple perfectamente este papel. Y, por ejemplo, claro, para Pablo Neruda, todos sabemos la ideología de Neruda cuál era, también le venía muy bien hacer cierta adaptación de Murrieta. Lo cierto es que el arquetipo de Murrieta es lo que tú decías al principio, finalmente creo que es situado en muchos hispanoamericanos que vivieron aquellos trágicos acontecimientos. Además, hay que tener en cuenta, pana, que en México y en el norte más concretamente se vive un sentimiento de desazón porque muchos piensan que han sido abandonados por sus autoridades, como que mandaron a morir a mucha gente cuando ya habían pactado con los gringos la entrega del territorio. Ese sentimiento es similar al que se vive en España en 1898 o al que se vivió en su día en Ayacucho, en la famosa batalla de Ayacucho, ¿no? Cuando muchos realistas pues se refugiaron en los pueblos del interior. Fíjate, por ejemplo, el personaje Huachaca, que es un personaje también muy literario, un líder realista amerindio de la Pampa de la Quinoa. Las nuevas autoridades republicanas siempre señalan a los españoles capitulados de Ayacucho, que andan escondidos por los pueblos. Claro, porque españoles peninsulares o criollos o quienes fueran,
que ya no tenían a dónde ir, ya no tenían a dónde volver. Entonces realmente pues se hacen entre comillas revoltosos. La figura de Joaquín Murrieta es esa. Hay mucha gente que va a California a la fiebre del oro, pero claro, es que realmente California era su tierra o era un poco más al norte de su tierra, para ellos era lo natural, ¿no? Y sin embargo se ven como en tierra de nadie. Es una situación desde un punto de vista psicológico muy complicada, yo creo. Sí, y no nos olvidemos de los californios, que eran los mismos hispanos que eran oriundos de la misma California, ¿no? Sin contar con los de Nuevo México, con los de Santa Fe, ¿no? Que eran Ujú. también una población muy abundante, ¿no? Y como tú dices, pues muchos de esos hispanos que a lo mejor siguieron siendo México, como puede ser la zona de Sonora y Hermosillo, pues también saliendo de todo este caos republicano, pues ante la fiebre del oro quisieron buscar una mejor vida en esos antiguos territorios hispanos, ¿no? Y hay que decir, ¿no? Sí, que Joaquín Murrieta es más que todo, tenemos la información ficticia de su vida, pero refleja muy bien la realidad y la historia de su época, porque en California en aquel momento hubo 380 casos de linchamiento a través de justicia. Estamos hablando de justicia. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un periodo entre 1849 y 1902, o sea, hasta casi el siglo XX. Pero la mitad de todos estos casos fue entre 1849 y 1853, o sea, el periodo de la vida de Joaquín Murrieta, ¿no? Y durante la fiebre del oro, ¿no? Siendo Antonio los no blancos y particularmente los hispanos los que más sufrieron, porque también hasta los chinos sufrieron de estos linchamientos, ¿no? Eh, por lo que también no dentro de los hispanos pues encontramos chilenos, ¿no? Que es de inmensa importancia el tornar las cosas, ¿no? Y funcionar de manera diferente, porque vienen del sur del continente, ¿no? O sea, no son los novohispanos o los nuevos mexicanos. Y eran duros o inusuales porque eran considerados no blancos y habían cometido crímenes contra los angloamericanos. Y recordemos, Antonio, que todo este problema empieza cuando el gobernador de California, el general Percy Ford Smith, acusó a los extranjeros de transgresores y anunció su expulsión, ¿no? Y la violencia de los mineros y comerciantes estadounidenses se volcó sobre todo sobre los hispanos en las minas del centro y norte de California y se le dio 3 horas a los perseguidos para que se marcharan sin llevarse sus pertenencias y aperos. Muchos se refugiaron en San Francisco y en las minas del sur, y luego se les impuso un impuesto de $20 mensuales por lavar oro, ¿no? Y prosiguió con otras formas de persecución y hostigamiento. Y en ese estado de cosas y de situación, es que llega Murrieta a California, ¿no? O sea, con casi todo un problema social y político, ¿no? Claro, es que muchas veces el western se ha romantizado mucho en el cine, pero el verdadero western, el verdadero lejano oeste, fueron unas condiciones de vida durísimas. A mí me parece interesante, lo he escuchado por conferencia, todavía no he leído su libro, de Navarro Crego, sobre esa historia negra y leyenda rosa del lejano oeste, ¿no? Porque realmente la vida del vaquero era durísima, la vida del minero era durísima. Las condiciones en las que llegan muchos chinos, que claro, ya estamos ante un sistema económico que la esclavitud, pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque conviene mucho más que el tipo sea un proletario antes que sea un esclavo, pagando sueldos de miseria, haciendo trabajo que te desgastaban, además perjudiciales para la salud, en unas condiciones sin higiene, condiciones paupérrimas, una gran movilidad, porque Navarro Crego lo dice, o sea, como ciudades con materiales, no sé, con madera, con zinc, con varias cosas, y te desmontaban una ciudad y te la plantaban a X kilómetros. Entonces es una vida durísima, la que refleja Murrieta, la que reflejan muchos hispanos en esta época de tanta incertidumbre, porque claro, por un lado, los nacientes de Estados Unidos quieren atraer una inmigración masiva. Entonces llegan irlandeses, alemanes. Pero blanca, según su... Claro, y además, ¿quién es blanco? Quienes ellos deciden quién es blanco. Ujú.
Entonces, claro, de repente, si a mí me conviene que el criollo californio sea blanco, pues si no, entonces lo declaro extranjero, cuando a lo mejor su familia estaba siglos antes, en California, en Nuevo México, antes que el alemán que estaba recién llegado, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces me planteo, si yo estuviera en Estados Unidos con las fichas estas que te hacen rellenar por raza, a dónde rellena uno? Porque claro, yo a lo mejor, hay gente que dice, no, que tú pareces gringo. Bueno, sí, pero que culturalmente a lo mejor tendría que rellenar hispanic. Entonces, claro, me refiero que es un esquema mental que no tiene nada que ver con un mexicano, con un español o con un chileno del siglo XIX. Pero finalmente es el esquema mental que se acaba imponiendo incluso hasta nuestro tiempo, ¿no? Lo mismo que, por Sí. ejemplo, hay cubanos y haitianos que no se sienten identificados con el rollo, entre comillas, afroamericano. Entonces, a eso Ujú. voy. Y claro, la fiebre del oro, pues este tipo de situaciones durísimas da pie a que haya justicieros, por así decirlo, ¿no? O a gente que se tome la justicia por su mano, en un contexto además anímico, pues terrible, donde está viendo esos cambios y esas convulsiones. Creo que Joaquín Murrieta se sitúa muy bien. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Joaquín Murrieta, todos tenemos como un tipo avejentado cuando realmente una persona que vive, ¿cuánto? De 1829 a 1853. No le daría tiempo tener muchas canas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Se dice que murió con 24 años, Claro, pero que antes de hablar de su muerte, que es muy interesante, por cierto, es que esta situación que viven los hispanos, y no solo los hispanos, como hemos dicho, también los chinos vivieron esta situación en California. Hay una primera ley que fue indicar que ningún extranjero tendría permitido explotar las minas después del 10 de diciembre de 1849. Y Abraham Nash, que es dueño de la caballa Iowa y está eh, en el poder político de California, comentó que los extranjeros, y especialmente lo estoy citando, abro comillas, los extranjeros, y especialmente los malditos de piel cobriza, todos y cada uno de ellos deben ser expulsados de nuestras minas. No tienen nada que hacer aquí, cerramos comillas. mm, Así las autoridades de California se expresaban de los hispanos, ¿no? sí, bueno, Aquí incluso en Estados Unidos, hubo está hablando de la rebelión de las Calaveras, que son un grupo minero chileno, por cierto. sí, y hubo un momento que se llegó a prohibir la inmigración china, que incluso hay momentos en los que se llega, si no bien a prohibir, a restringir bastante la inmigración judía. O sea, te digo, y esto es importante señalarlo porque a nosotros siempre nos están diciendo que si los españoles intolerantes, que si la expulsión de los judíos, que si, incluso otros inmigrantes que lo pasan muy mal son los irlandeses. Los irlandeses siempre Ujú, fueron vistos como blancos de segunda por el tema de la religión católica, ¿eh? O sea, ojo también con eso. Que por cierto, pana, en el producto de ficción que tengo aquí detrás, yo te invito a que lo veas. Bueno, yo lo he visto a través de ujú, Amazon Prime, no sé si está por otros canales. Yo creo que eso sale muy bien reflejado porque siendo un producto de ficción, ¿no? Siendo un western, tiene un toque así como de, no llega a lo Tarantino, pero tiene un toque así como de Pulp Fiction, ¿sabes? De cómic, de te veo ujú, en un buen sentido, porque te veo en España pues es una expresión negativa, ¿no? Cuando se dice esto es de te veo, no, no, te veo en un buen sentido. Y ahí sale el tema de los chinos, sale una figura que a mí me parece graciosa, que es la del cura irlandés, sale ujú, el criollo, el mestizo, los indios que todavía vivían bastante alejados en las zonas montañosas, y bueno, sale un Joaquín Murrieta, que ya es un tipo canoso, un tipo curtido, que no puede ser el Murrieta real, pero que yo creo que por lo menos en ese paisaje cinematográfico refleja bastante bien, si no el Murrieta real, el mundo que encontraría muchísimos hispanos que se vieron que la frontera pasó por ellos. Y además, la música de la serie me encanta. Pues fíjate, tú sabes, como yo olvido los nombres, estaba aquí viendo. Entonces, ujú, la dirección sabemos que es de Diego Ramírez y bueno, tiene muy buena fotografía y demás. Voy a encontrar la música, por aquí aparecerá en algún lado. Pero el caso que es que yo creo que acierta bastante a la música de Andrea Valenci Bern, no sé si lo pronuncia bien, pero que todo te ayuda dentro de sus lógicas limitaciones, no digo que sea tampoco ujú, perfecto, pero te ayuda a entender ese mundo, como las novelas del Coyote. La novela del Coyote te ayuda mucho a entender la problemática que se encuentra, al fin y al cabo, César Echagüe es otro ujú. arquetipo, ¿no? Igual que lo es de La Vega. Entonces, este tipo de series a mí me parecen interesantes porque uno de nuestros problemas como hispanos es la incomprensión.
de nuestra historia y la incomprensión hasta de nuestra cultura también. Y este tipo de series, mira, por lo menos empiezan como a abrir ventanas, como abrir, arrojar algo de luz sobre ese Ujú. mundo tan apasionante. Y tan desconocido, ¿no? Y que es parte de Es- nuestra historia. Y algo que me llama mucho la atención de esta serie, que no la he visto, a tratar de verla, es el nombre, ¿no? La cabeza de Joaquín Murrieta. sí, sí. Y es que acordémonos que según se dice, Joaquín Murrieta fue decapitado por estos Rangers de California, inclusive su cabeza fue puesta en una especie de frasco, ¿no? Con brandy para conservarle y ir a cobrar, digamos, el dinero que se ofrecía por su cabeza, ¿no? La recompensa. Y uno de los pocos datos, Antonio, de los que se tiene referencia de la fecha de su muerte, es el 25 de julio de 1853 cuando, como dije anteriormente, contaba con 24 años, ¿no? Cuando Mm. murió. Y en el libro de John Rolling Rich de 1854, o sea, un año después de la muerte. El que referíamos antes, que era este escritor de Sangre Cherokee, sí, sí. Correcto, en este libro que es publicado en 1854, o sea, un año después de la muerte de Murrieta, se Ujú. asegura que Murrieta murió como digo, y fue decapitado en el condado de Fresno, ¿no? En este enfrentamiento de los Rangers, y de ahí es que se saca la versión de la cabeza de Murrieta, o sea, no sabemos si en verdad murió de esa manera, de verdad, ¿no? Decapitado por los Rangers. Por este grupo de seguridad que precedió, hay que decirlo, la Guardia Estatal de California. Y otro dato muy importante que no nos podemos olvidar, Antonio, es que, bueno, que hablamos de ellos en el podcast del Zorro, que lo pueden conseguir aquí en nuestros canales, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz. Es en este podcast del Zorro que hablábamos, según se dice, bueno, el Zorro es el primer superhéroe hispano, y podemos llamarlo así de esta manera, que fue creado en 1919 por el estadounidense Johnston McCulley, y se dice que McCulley fue inspirado en las hazañas de Murrieta, ¿no? Y otro dato curioso, Antonio, es que la película de 1998, La Máscara del Zorro, que fue protagonizada por Antonio Banderas, ¿no? Apareció por primera vez en el cine la vinculación de Murrieta Sí. con Diego de la Vega, ¿no? Interpretado por el británico Anthony Hopkins, que se dice que Antonio Banderas, que es el zorro de la película, se llama Alejandro Murrieta y es hermano de Murrieta, ¿no? De este Joaquín Joaquín Murrieta. Murrieta, Mm. correcto. Y entonces trata como que de enlazar estas dos historias, tanto la de Joaquín Murrieta como la del Zorro, ¿no? Dos personajes sin duda de la ficción, pero que están muy inspirados en esta historia de la California hispana. No, y fíjate que hasta en la misma literatura mexicana, o sea, ya en 1908 el escritor Irineo Paz Ujú, escribe La vida y aventura del más célebre bandido sonorense Joaquín Murieta, también con una R. O sea, que es que ya, incluso con lo que tú decías antes de Neruda, inspira también corridos mexicanos. Por cierto, lo de la película de Antonio Banderas, ujú, no como película, pero como historia me parece desastrosa y cargada además de ideología, o sea, de cómo, lo típico, de cómo tanto España como México tiene abandonado el territorio de California y los californianos se acogen porque la unión los eleva, o sea, es una cosa, sobre todo la segunda parte, no tanto la de Hawking, pero la otra me parece que tiene una carga ideológica descaradísima, pero bueno, finalmente es lo que decimos siempre. Estados Unidos se ha ocupado de tratar estos temas mientras que los hispanos pues, nos hemos o no nos hemos ocupado o hemos ido de comparsa, ¿no? Pero sí es verdad que es un tema que sigue inspirando. Oye, que estamos, tenemos otra serie del Zorro, yo he empezado a verla, ya te iré contando, empecé hace poco y no sé, no, a lo mejor me hace más tilín con el tiempo. Pero la de Joaquín Murrieta, la cabeza de Joaquín Murrieta, yo reconozco que sí. Esto es cuestión de gustos, ¿eh? Esto yo no. ujú. Hay gente que le encanta el cine de Tarantino. Mi señora, por ejemplo, yo el cine de Tarantino, yo me va a perdonar, pero como se dice en Perú, ahí no más. No, a mí, yo sí soy gran fanático de las películas de Quentin Tarantino, ¿no? Y mira que le Y no solo, encanta, a Tarantino le sí. encanta el western, le encantan las rancheras mexicanas, o sea, siempre hace muchos guiños. Guiños no voy No, a decirlo. sí, ¿no? Y también ha actuado en películas de Robert Rodríguez, ¿no? Como
que es ambientada en en esa zona fronteriza, en México, ¿no? En la zona de Tijuana, etcétera. Vemos una película muy famosa de los años 90 que son vampiros mexicanos, ¿no? Con Salma Hayek, que no me acuerdo bien del nombre de la película, pero es un gran clásico y es excelente. Pero bueno, digamos que todas estas series de ficción, como lo puede ser La cabeza de Joaquín Murrieta o la misma del Zorro, que yo sí vi esta última versión que está en Amazon Prime del Zorro y no me gustó mucho, pero bueno, te entretiene, ¿no? Tiene algunas pinceladas históricas, muy pocas, y también tiene sus pinceladas de leyenda negra, como no, pero bueno. Son series que te pueden entretener y te pueden ayudar a investigar, ¿no? El por qué se perdió ese territorio que era mexicano, español anteriormente, o por qué Joaquín Murrieta pues sufre todas estas desgracias en la California de mediados del siglo XIX. Sí, al fin y al cabo, ya te digo, Joaquín Murrieta es un arquetipo que ha generado novelas, ha generado música, genera películas, series de televisión. Y esto es lo que nos debería llamar la atención para bien, cómo de las entrañas de la cultura hispana surge tanta inspiración y tenemos tantísimo potencial, ¿no? Y llegamos a tanta gente a través de la música, pues fíjate, géneros como el tango, la salsa, el flamenco, es que llegan a todos los rincones del mundo, incluso muchas músicas arquetípicas de los Estados Unidos, como Kiko lo comentábamos, los sonidos hispánicos de Norteamérica, el Ujú. rock, el blues, el cajún, el jazz, el country, el que más y el que menos tiene pincelada hispánica. Eso es lo que debería hacernos reflexionar y además como coincidimos siempre con el amigo Jorge García Ruiz, que por cierto ayer presentó su libro Presidio, Soldado de Rey en el Paso, seguro que salió estupendamente. Y Jorge lo Un dice, saludo para Jorge. un saludo para el maestro Jorge, y Jorge lo dice, si es que tenemos tanta historia, tantos archivos, tantas cosas, Dios mío, que eso es lo que nos sigue llamando la atención y lo que nos sigue impulsando para hacer nuestros programas finalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y hay que aprovechar, ¿no? Cada vez que salgan estas historias de ficción que nos recuerdan nuestra historia hispánica, pues darle publicidad para que la gente pues pueda y se anima a verlas y después inmiscuirse en este mundo de la historia hispánica que nos une, ¿no? Tanto de un lado como del otro del charco. Sí, pues por eso yo sé que los amigos de la Asociación Héroes de Cavite están haciendo muchos esfuerzos y por eso siempre llamamos a escritores, a cineastas, a pintores, a músicos, a que se enriquezcan con este mundo y a tenemos gente muy buena que puede aportar mucho y hay muchísimo talento. El problema es que el talento en el cine nuestro siempre se va a lo sórdido, a denigrar nuestra historia, denigrar nuestra Ujú. cultura, meternos con nosotros mismos. Ese paradigma tiene que cambiar. Y hay gente buena que de verdad yo creo que está dispuesta a cambiarlo. Así que bueno, como se dice en italiano, piano, piano, si arriva lontano. Así que bueno, aunque la leyenda negra ha hecho mucho daño, sin embargo tenemos tanta inspiración para darle la vuelta al asunto que eso es lo que siempre nos da un poco de esperanza. Tú sabes que yo no soy optimista, todo lo contrario, pero bueno, siempre la esperanza es lo último que se pierde. No, y aportar nuestro granito de arena para darle la vuelta a la tortilla, ¿no es así? A la tortilla que eso vale tanto para España como para México, hablando de tortilla. Claro, exactamente. Bueno, así las cosas, pana, la verdad que un placer charlar contigo, un placer tener estos programas, esta vez sobre Joaquín Murrieta y sobre tantos personajes, arquetipos y tantas partes de nuestra cultura. Desde aquí siempre combinamos a que se suscriban a tus canales, Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos, están muy prolíficos, sobre todo con lo que tiene que ver con Venezuela, lógicamente. Últimamente te he visto también que has escrito sobre el tema realista, ¿no? Sobre los realistas, los grandes olvidados de nuestra historia. Te sigues Ujú. peleando con el mundo y si no, pues camino de Guanajuato con las momias, ¿no? Así es, a llorar allá con las momias en el camino de Guanajuato, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de debatir bajo el absoluto respeto y sobre todo bajo fuentes documentales primarias, que es lo más importante. Bueno, también les recomiendo a los seguidores de Venezuela Provincial seguir el canal de Antonio Moreno Ruiz, que está muy activo tanto en YouTube. No dejen de suscribirse a su canal y darle a la campanita para que esté informado de todo el material que sube Antonio y también suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial, darle a la campanita, por supuesto, y darle like
y compartir este vídeo si les gustó. Y aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, Fran García y nuestra miembro de la comunidad de YouTube, África del Valle. Y bueno, si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo 1 euro, lo que puede costar una lata de refresco, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Y también, bueno, si quieren ser miembros de la comunidad de YouTube de Venezuela Provincial, pueden suscribirse a través de ahí, ¿no? Y aportar la cantidad monetaria que consideren pues justa. Pues como dicen los colombianos, fresco mijo, y nos vemos dentro de poco, siempre con nuestros temas hispánicos. Te mando un fuerte abrazo, querido pana, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.